¿Por qué la osteoartritis afecta más a las mujeres? Te damos la bienvenida a nuestro episodio 9 de Vivir sin Dolor, el podcast. Esta vez nos acompañará el doctor Juan Luis Salgado, quien nos explicará por qué las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar osteoartritis que los hombres. También nos compartirá cómo influye la menopausia y el climaterio en este padecimiento y cómo tratarlo para cuidar tus articulaciones. Soy el doctor Aurelio Sánchez y junto a diferentes expertos e invitados te guiaremos con información para cuidarte de la osteoartritis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Vivir sin Dolor en nuestro sitio de internet vivirsinlimites.com.mx. Cada día somos más, la comunidad de Vivir sin Dolor sigue creciendo gracias a ti por ver y compartir nuestros podcasts. Soy el doctor Aurelio Sánchez, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo y en esta ocasión me siento muy orgulloso de contar con la presencia del doctor Juan Luis Salgado. Él es vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México, quien nos hace el honor de estar con nosotros y platicar de un tema que es muy importante: mujeres, menopausia, climaterio y tratamientos con colágenos. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Será un placer compartir contigo durante estos minutos información que espero sea de mucha utilidad para toda la audiencia. Sin duda la intención de estos podcasts, como tú ya lo dices, es que la gente viva mejor. Y por supuesto que ese contexto de vivir mejor no se queda solamente en palabras, sino que podamos contribuir desde nuestra posición como personal de salud, como médicos o como simplemente una persona que puede divulgar el que no debes de estar viviendo con dolor, el que no tienes que tener limitaciones y pues obviamente eso coadyuva a que seas feliz. Ok, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco su presencia y su tiempo con nosotros. Entrando en materia y en tema, la menopausia y climaterio. En México tenemos unos datos que nos indican que la menopausia se presenta alrededor de los 52 y 48 años de edad. Es lo que tenemos en los datos estadísticos y la prevalencia de la menopausia o climaterio. Doctor, ¿qué es el climaterio? ¿Qué es la menopausia? Bueno, el climaterio básicamente es un periodo que dura aproximadamente entre 5 y 15 años. O sea, no hay un periodo específico de tiempo. Y lo que empieza a suceder es que las hormonas femeninas van bajando sus niveles. Cuando estas hormonas van bajando sus niveles, evidentemente las mujeres empiezan a tener una serie de molestias ya muy conocidas. Unas son los bochornos, tienen cambios de ánimo. Y todo esto, bueno, pues obviamente llega un momento en el que al bajar todavía más las hormonas empieza a haber cambios en sus periodos menstruales. Es una parte muy importante. Hay ocasiones en que las mujeres tienen periodos muy cortitos, otras tienen periodos muy grandes, otras mucho sangrado, otras poco sangrado. Y eso no necesariamente es el climaterio, pero sí es un dato que habla en las edades que tú mencionas, entre los 48 y los 55 años, más o menos es el periodo más en el que tiende a presentarse. Sin embargo, el climaterio puede haber empezado desde 5 o 6 años antes, ¿sí? No es necesariamente que empiece a tener yo problemas en el periodo menstrual y en ese momento ya estoy en la menopausia. No. La menopausia, entonces, se define como el cese del periodo menstrual por más de 12 meses. Correcto. ¿Sí? Entonces, ustedes mujeres tienen que pasar un año completo sin periodo menstrual para que se pueda diagnosticar la menopausia, que es el cese total de la secreción de ciertas hormonas, específicamente estrógenos, progesterona, y obviamente entonces ya se establece la menopausia. Perfecto, doctor, gracias. Entonces hablaríamos de que la menopausia es un momento, es la falta de actividad hormonal, la actividad del sangrado durante 12 meses constantes. Así y climaterio puede ser previo a los 48 años inclusive, hasta 15 años después según la sintomatología. ¿Entendemos entonces de la mujer? Sí, porque aquí tenemos que tener claro que las mujeres cuando nacen vienen ya con una carga específica de óvulos. Ok. ¿Sí? Es diferente en el hombre que hay un epitelio que está produciendo la célula espermatozoide, pero en el caso de la mujer no. Entonces el ovario tiene una carga de óvulos. Entonces esta carga de óvulos va consumiéndose
Y entonces también hay una serie de cambios a nivel endocrinológico, a nivel de hormonas. O sea, las hormonas aquí que participan son 5 o 6 diferentes. ¿Sí? Podemos hablar de la gonadotropina, podemos hablar de la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, los estrógenos y la progesterona. Entonces, este conjunto se van regulando, unas suben, otras bajan. Y entonces hay un momento en el que, aunque haya una gran elevación de una de las hormonas, la otra hormona ya no responde. ¿Sí? Entonces, en ese momento en que no responde, en ese momento empieza el climaterio. Y empiezan las sintomatologías. Dentro de estos síntomas que pueden tener las mujeres, ¿hay problemas en sus articulaciones? ¿Por qué se pueden presentar? Y si se presentan en todas las mujeres este tipo de síntomas. Bueno, los síntomas ya son del climaterio y la menopausia en general son muy conocidos. Los bochornos, los cambios de ánimo, aumentan el peso, hay un aumento de peso. Prácticamente 8 de cada 10 mujeres que entran en menopausia refiere dolor articular. Y ese dolor articular, si bien no está completamente establecido, sí se sabe que hay receptores para los estrógenos, tanto en los cartílagos como en otras partes de las articulaciones. Cuando ya no hay ese estrógeno, pues entonces obviamente algunas células que están de alguna manera protegiendo al cartílago entran en crisis. Y entonces al entrar en crisis empiezan a morirse y empieza a haber un daño acelerado al cartílago. El hueso empieza a tratar de ayudar a la reconstitución de ese cartílago, que desgraciadamente no se logra, y entonces se promueve la osteoartritis. No está totalmente claro el papel que juegan los estrógenos, pero sí se sabe que en el momento en el que viene una caída de los estrógenos, también hay un incremento en el nivel de pacientes que tienen osteoartritis. ¿Es más frecuente entonces en hombres que en mujeres? No. ¿O cómo es esta proporción? La frecuencia es mucho mayor, 3 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Sí? Okay. Y las osteoartritis más comunes son en manos, en caderas y en rodillas. Y esas son las 3 más frecuentes. Entonces, muchas mujeres, de repente, que no tenían dolores articulares, empiezan a manifestar este tipo de molestia. Incluso puede llegar a ser muy severo el dolor. Y aparentemente también cuando viene la menopausia hay un incremento en la severidad de la osteoartritis. ¿Sí? La osteoartritis hasta este momento se podría definir que podría ser de 3 tipos. Una que está ligada a la edad, otra que está ligada a los factores genéticos, a una predisposición, y otra que está ligada a la presencia de los cambios hormonales. Correcto. Entonces estos 3 tipos de alguna manera pueden conjugarse en una mujer porque puede tener una predisposición genética. La menopausia empieza entre los 45 y 55 años. Pues sí, pero el crecer, el ser mayor, sí, también genera problemas de artrosis, que es el otro nombre de la osteoartritis. Okay. Entonces, sí es más frecuente en mujeres, sí hay muchos factores. Los estrógenos son solo algunos de los factores que explican por qué la mujer tiene más problemas de osteoartritis. Retomando lo que nos dice el doctor y anteriores capítulos de nuestros podcasts, hablamos de factores de riesgo no modificables: genética, la cuestión del sexo y la cuestión de la edad. Eso no lo podemos modificar ni cambiar y nos va a predisponer. Hablo de otro de los factores de riesgo tristemente más frecuente en nuestra comunidad en México: obesidad. Sin duda. Y que tiene que ver con la carga articular y las consecuencias del mismo. Doctor, no son los únicos. No son los únicos. Tenemos otros que hemos platicado y que conocemos que pueden influenciar en la presencia como esos factores de riesgo modificables que podríamos tratar de cambiar, pero pues que si no tenemos una vida correcta, hábitos higiénicos dietéticos adecuados, pues se complicarían los padecimientos. Pero de que vamos a tener con la edad mayor predisposición a la osteoartritis, sí lo vamos a tener. En los hombres ya nos hizo la aclaración de que es menor que en las mujeres, es un porcentaje menor, pero también están predispuestos, y también platicamos en anteriores experiencias que puede presentarse inclusive antes de los 40 años. ¿Por qué? Lo que pasa es que también aquí uno de los factores que es muy importante es, como lo dijiste, es el estilo de vida. Entonces, en las mujeres, el uso, por ejemplo, de los tacones, ¿sí?, es un factor muy deleterio que también existe. Y bueno, pues obviamente el uso de las articulaciones de una manera inadecuada
Y por desgracia, otro de los factores que también están ahí presentes es el hecho de que muchas mujeres no tienen sus piernas derechitas. Y entonces eso es un factor muy importante, sobre todo en lo que mencionabas del impacto a la articulación. Y ese impacto de la articulación, cuando es repetido, pues daña el cartílago. ¿Sí? Entonces un cartílago dañado pues es el antecedente claro, ¿sí?, de la osteoartritis. Sobre todo porque no siempre se puede reparar de la manera correcta ese cartílago. Ok, ese es muy buen punto que nos dice el doctor. La postura, la actividad o a qué nos dedicamos, que tiene que ver directamente en el peso y lo que lleva de carga nuestras rodillas, nuestra cadera o todas las articulaciones. Hemos escuchado recientemente el auge del uso de terapias naturales, no naturales, complementos, suplementos, entre ellos el colágeno. ¿Qué es qué tipos de colágeno hay? ¿Sirven todos? ¿Podemos consumirlos de igual manera? ¿Puedo ver ahorita que hay anuncios y comprar el que está a la disposición? ¿Es factible? ¿Me va a proteger para que se presente este daño? Bueno, el uso del colágeno es cada vez más extendido. Sí, actualmente se sabe que hay 21 tipos de colágeno. Los más frecuentes son el tipo 1 y el tipo 2. ¿Sí? Y los podemos encontrar en una forma que se llama hidrolizados o no hidrolizados. ¿Cuál es la diferencia en este sentido? El no hidrolizado lo que hace es que mantiene el colágeno en su estructura normal. ¿Sí? Son 3 hebritas que están como torcidas y entonces se mantiene completo. ¿Sí? O sea, es una partícula natural. En el caso del hidrolizado se hace un proceso que lo que hace es romper de alguna manera todas estas fibras de colágeno con el fin de mejorar la absorción. Sin embargo, esa mejoría en la absorción no necesariamente hace que el colágeno sea mejor. ¿Sí? Al final del día, el colágeno es algo que se produce en el organismo. Por el otro lado, mucho de la hidrosilación que se hace para el colágeno tipo 1. Okay. Entonces ese colágeno tipo 1, si bien pasa en los jugos gástricos y llega al intestino y se absorbe, lo que no se desnaturaliza, porque el jugo gástrico pues es una cosa compleja, o sea, es una cosa que modificar completamente. Digiere, ¿sí? Entonces eso que se va a depositar en el pelo, en las uñas, en la piel, en zonas que son más estéticas. Okay. Pero el cartílago no tiene colágeno tipo 1, sino que tiene colágeno tipo 2. Perfecto, eso es muy buena. Entonces, el colágeno tipo 2 es el colágeno que debe de utilizarse para que pueda de alguna manera coadyuvar a la mejoría en el cartílago. ¿Sí? No quiere decir que si tú tomas el hidrolizado tipo 1 no te va a servir, simplemente que el efecto va a ser muy, muy poquito comparativamente con el hecho de que tú puedas consumir colágeno tipo 2 y sobre todo si no esté hidrolizado. Otra diferencia que es muy importante es que el colágeno tipo 2 es conocido como no un medicamento, sino como una sustancia antiinflamatoria. ¿Sí? Se supone que cuando logra pasar el tubo digestivo del estómago, porque hay que decirlo también, este colágeno no hidrolizado, lo que hace es que sí pasa sin ser desnaturalizado por el jugo gástrico. Entonces, no perdería tanto actividad. No es tanto que no pierda actividad, no pierde su estructura. Perfecto. Entonces, al no perder su estructura, tiene ciertos puntos en donde se liga, donde se puede pegar a ciertas áreas del intestino. Estas áreas del intestino lo que hacen es que mejoran la inmunidad de las personas. En el momento que se pegan ahí, se mejora la inmunidad. Y entonces eso lo que promueve es que haya cierto efecto antiinflamatorio en la articulación. Hay una teoría por ahí que dice que lo que está pasando en la osteoartritis es que tu organismo empieza a ver a la colágena tipo 2 como extraña. Y entonces en ese momento la quiere rechazar. La rechaza. Sí, la rechaza y va y la destruye y la inflama, porque ese es el proceso de defensa que nosotros tenemos. Entonces, en el momento en el que tú estás tomando colágeno tipo 2, lo que haces es que vas desensibilizándote, ¿sí? O sea, como una resistencia. Así es. Vas generando, más que resistencia,
vas generando como una amistad con tus defensas. ¿Me explico? Y ya no sirve el producto. No, al contrario, lo que está sucediendo es, como ya te empiezo a conocer, ya no te ataco. Perfecto, lo empieza a familiarizar, lo forma parte entonces del proceso de recuperación, inflamación positiva en la articulación en este caso. Claro, porque obviamente al ya no haber un ataque, lo que empieza a suceder es que ya la inflamación ya se cesa, ya no presenta. Y se supone que en ese momento las células logran ir renovando ese cartílago que se ha ido destruyendo. Okay. ¿Sí? Es muy importante decir que el colágeno tipo 2 no es tan útil en etapas muy avanzadas. Por eso es que hay que empezarlo a tomar lo más pronto posible. La prevención es mejor en este caso. ¿Sería un método de empezarlos a consumir? De alguna forma, el hecho de utilizar colágeno es un producto que básicamente no tiene efectos secundarios. En el caso del hidrolizado, sí puede llegar a sentirse mucha flatulencia. Que se distenga la barriguita un poquito llena, gases y todo eso. Así es. Entonces, porque tienes que tomar una dosis grande, o sea, estamos hablando de gramos. Okay. Para el caso del colágeno tipo 2 no hidrolizado, la dosis es muy pequeña. ¿Sí? O sea, ahí hablamos de miligramos, no hablamos de gramos. ¿Sí? Entonces, esa dosis pequeña hace que no tenga básicamente ningún efecto secundario. Entonces, sí es un producto que es seguro y que sí ha demostrado tener estos efectos que mencionábamos, tanto ayudar a la inflamación, en consecuencia ayuda al dolor, mejora la movilidad, ¿sí? Y por el otro lado, puede existir una regeneración del cartílago. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si tú lo tomas ya que está muy avanzada la edad, y entonces en consecuencia puede ser que tu osteoartritis esté muy avanzada, puedes lograr algún efecto, pero probablemente tu hueso ya empezó a tener problemas más allá del cartílago. ¿Sí? Porque el hueso obviamente lo que busca es defenderse, como son superficies de roce, pues empieza a hacerlo, pero lo hace de una manera no adecuada, vamos a decirlo así, o sea, tiene que reaccionar muy pronto y entonces la articulación empieza a tener otros daños. Las personas, en las mujeres, por ejemplo, se observan en esta zona de los dedos nódulos o en las partes intermedias, y esos nódulos pues, son dolorosos y puede haber cierta dificultad para la movilidad. Son limitantes, producen discapacidad con el paso del tiempo. Así es. Y entonces tal vez estos pacientes ya requieren otro tipo de tratamiento adicional al colágeno. Ahora bien, si esto se detecta de manera oportuna y se empieza a utilizar el colágeno, pues obviamente puede haber un proceso que se enlentezca, ¿sí? Que es lo importante, ¿no? Hay que entender que la artrosis o la osteoartritis es una enfermedad que está, por desgracia, asociada ya a los factores que ya hemos mencionado. Que ya platicamos. Y que no, si bien no se presenta en todas las personas, sí se presenta en muchas personas. De hecho, resulta ser que la artrosis o la osteoartritis es una de las enfermedades más prevalentes que existen, o sea, significa con mayor frecuencia en el mundo. ¿Sí? Si bien el corazón te mata más, ¿sí? La osteoartritis es mucho más frecuente que las enfermedades del corazón. Entonces, por eso es importante sí empezar tempranamente el consumo de estos medicamentos, de estos productos. Considerar estos conceptos que nos regala el doctor. Prevención es lo mejor, hacer una consulta si tenemos antecedentes o factores de riesgo que son no modificables, y sobre todo hablando de tratamientos. Hemos platicado en anteriores capítulos sobre la importancia de un tratamiento que sea registrado, aprobado por la FDA en Estados Unidos, por la EMA en Europa y en México por COFEPRIS. Aquellos suplementos o complementos que tengan un registro, una formulación o estos medicamentos que son complementarios o modificadores del curso de la enfermedad, pero que sí tengan este registro, las dosis adecuadas. Mencionó de que no es o que contienen ciertos gramos que facilitan o que son los indicados para que sean efectivos en lo que queremos en la prevención, en la inflamación y, como dijo el doctor, en la recuperación, porque se puede dar. Pero lo ideal sería la prevención, como todos decimos, la mejor medicina es la preventiva, ¿no? Bueno, siempre es mejor no tener un problema, ¿no? La forma de no tenerlo es prevenirlo. Entonces, aquí creo yo que lo que sí es muy importante es que las personas
si van a consumir el colágeno tipo 2, comprendan que es una buena medida, pero que no es la única medida. ¿Sí? Es importante mantener un buen peso. El peso es importantísimo. Hay que hacer actividad física, ¿sí? Porque se sabe perfectamente que la carga del peso y el no moverte aceleran la osteoartritis. Entonces es muy importante moverse, ¿sí? Es muy importante acudir al médico si tienes dolores articulares, sobre todo si empiezas con dolores articulares asociados al climaterio o a la menopausia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que sí estés desarrollando una osteoartritis y sea el momento en el que tú puedes tomar de iniciar el tratamiento. Además de que no debes estar viviendo con dolor. O sea, si algo tan simple como tomar el colágeno tipo 2 te ayuda, porque también tiene ese efecto antiinflamatorio, también tiene cierto alivio del dolor, como ya lo había mencionado, pues entonces creo que es importante hacerlo. Ahora, efectivamente hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna recomendación a alguna población en especial? ¿Alguna contraindicación? ¿Pacientes renales, hepáticos? No hay ninguna contraindicación. O sea, los pacientes con un problema renal en particular deben tener cierta precaución, sobre todo cuando toman los hidrolizados, porque como son gramos y eso es una proteína, sí puede afectar su problema. Okay. En el caso del colágeno tipo 2, la dosis es muy pequeña, entonces esa carga proteica no se da de la misma manera. En el caso de los pacientes con problemas hepáticos, pues bueno, realmente la absorción del colágeno tipo 2 no es tan masiva como la que puede ser en el colágeno tipo 1, que sobre todo el hidrolizado, y entonces lo que sucede es que el hígado sí puede manejar estas cantidades, ¿sí? Al final del día, el hígado es por excelencia el órgano que modifica y metaboliza y mantiene limpio el cuerpo junto con el riñón. Entonces, lo que consumimos de alguna manera nos va a pasar por ahí. Entonces, no hay ninguna precaución particular. Lo que sí es muy importante es, lo que mencionabas hace un momento, pues no tanto que vayan al internet y se vean las 256,000 marcas que hace quién sabe quién, ¿sí? Porque no todos los colágenos son igualitos. O sea, hay diferencias muy importantes y la calidad de los productos es... El médico sería el encargado entonces de darnos una receta y una prescripción adecuada entonces. Bueno, la automedicación nunca ha sido algo que valga la pena hacer. Definitivamente lo mejor es ir con tu médico y que tu médico efectivamente te diga si eres o no eres una paciente que tiene problema y que deba de tomarlo. ¿Sí? Es muy importante esto. O sea, normalmente si tú estás pensando en un aspecto estético del colágeno, pues se empieza a tomar por ahí de los 30 a 35 años. ¿Sí? Y está bien, seguramente eso también tendrá cierto efecto benéfico sobre las articulaciones. ¿Sí? Si tú estás enfrentándote a un problema de osteoartritis, entonces tienes que tener un tratamiento específico en ese sentido para que tú puedas tener una real mejora. Acuérdense, no automedicarnos, asistir al médico, tener el perfecto diagnóstico y el mejor tratamiento que tengamos a la mano. Estamos por terminar el podcast, doctor. Muchas gracias, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. ¿Qué más nos agregarías para la mujer que tenemos y estamos atendiendo actualmente en relación a sus cuidados, recomendaciones? Entonces hablamos de colágenos, hablamos de prevención de riesgos. ¿Qué más podríamos recomendarles a ellas? Yo creo que hoy por hoy hay mucho que la mujer debe hacer. Mucho que la mujer debe hacer. Creo que debe estar muy pendiente de los cambios en su cuerpo. Los cambios son algo que debe de ser siempre observado. ¿Sí? Es la mejor manera de prevenir no solamente la osteoartritis, sino enfermedades mucho más graves. No quiere decir que esta no lo sea, pero las que pueden llegar a ser mortales, como el cáncer. Entonces hay que tener una visita continua con los médicos, hay que observarse, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que controlar el peso. ¿Sí? Hay que tener una higiene para esas articulaciones. Por favor, están muy bonitas con los tacones, pero
no todo el día ni todos los días. Eso es importante, hay que darle descanso a las articulaciones. Hay que ir con el ortopedista, porque si tienes una alteración en la alineación de tus articulaciones, es muy importante hacerlo, porque eso también promueve. Entonces, imagínate, si tú tienes las piernas un poquito desviadas y aparte de eso le pones los tacones, entonces imagínate el impacto. Y si aparte tienes un peso mayor al adecuado, peor. Y si además de eso resulta que no haces ejercicio y te mantienes en la cama, entonces las cosas se empiezan a sumar y el proceso de osteoartritis puede ser muy importante. Entonces la recomendación será: observa tu cuerpo, lleva una vida sana, ve por favor al médico, ve con el ginecólogo, ve con quien quieras, pero que sea un profesional, que sea alguien que sea de tu confianza y que te revise. No solamente las articulaciones, que es muy deseable, por supuesto, sobre todo en las mujeres de 45 años en adelante, y en algunas puede presentarse antes, también hay que recordarlo, ¿no? Claro. Porque hay ocasiones en que esa menopausia no es por causas naturales, sino por causas diferentes o quirúrgicas, porque se retiran los ovarios o qué sé yo. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en consideración, ¿sí? Es muy importante. El que tengas una buena vida empieza en ti mismo. Nuevamente, gracias, doctor. Te agradezco mucho tu tiempo, mucho los consejos. Nos llevamos mucho conocimiento en esta sesión. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Esperemos contar contigo en futuros capítulos por aquí en nuestro podcast de Vivir Sin Dolor. Recuerden que en nuestras redes sociales, vivirsinlimites.com.mx, podemos encontrar el directorio de médicos que contamos. Ahí podrán encontrar los datos del doctor si quieren consultarle o visitarle en su ejercicio profesional, en su consultorio. Les agradezco nuevamente las visitas, las recomendaciones. Soy el doctor Aurelio Sánchez. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.